Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. En Idopril, velamos porque los derechos de seguridad laboral de los trabajadores sean respetados a través de la Ley 397-19, beneficiando así a más de 2 millones de empleados en el sector público y privado. Idopril, salud y seguridad laboral, responsabilidad de todos. Para más información, accede a nuestro portal web www.idopril.gov.do. Estas manos merecen un aplauso. Cuidan, aman y protegen. Salen a trabajar. Van de paseo. Hacen compras. Todas estas manos son de personas con discapacidad visual. Y esta es su tarjeta. Presentamos la primera tarjeta táctil débito o crédito para personas con discapacidad visual, diseñada con borde asimétrico para su fácil identificación, brindándoles autonomía financiera. Comparte esta buena noticia que reafirma nuestro compromiso de aportar al logro de una sociedad más inclusiva. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenidos a su cita diaria crepuscular y nocturna en Teleimpacto, que es al final de la tarde despidiendo el sol o comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González Incorporado. Genuina institución para apoyar al prójimo más carenciado, afectado por un problema de cáncer, una enfermedad catastrófica, verdaderamente catastrófica. 809-443-8010. El Hogar Escuela Santo Domingo Sabio, otra oportunidad para poner su caridad en las manos salesianas de la Iglesia Católica. Cuánta entrega, cuánto empeño por ubicar, salvar jóvenes en alto riesgo en la sociedad. Avenida Independencia, casi esquina Avenida General Gregorio Luperón en Santo Domingo. Bueno, hoy Estados Unidos ha estado muy, diríamos, la prensa muy inquieta con este asunto de Donald Trump. Porque indudablemente Trump no es solamente el magnate que es Trump, económico, que es una persona que tiene muchísimos recursos, muchísimo dinero y es un americano conocido de verdad, sino el expresidente de los Estados Unidos, que fue Donald Trump. Entonces, a un expresidente de los Estados Unidos, señores, abrirle juicio como delincuente por 40 cargos, Dios mío, 40 cargos, entre ellos le cargaron 4 más o 3 más. Y uno de ellos es el que lo acaban de inculpar en la turba del 6 de enero. Es decir, eso es gravísimo porque ahí hubo muertos.
y policías heridos y policías muertos, creo. Pero además el espacio público que fue violado, que es el Congreso de los Estados Unidos de Norteamérica, con agresiones a congresistas y amenazas y esas cosas. Y eso es grave, de verdad. Entonces, imputar a Trump con eso no es cómodo. Uno sabe eso. Ahora, Donald Trump, hábilmente, él ha querido manejar eso con la candidatura, poniéndose como un precandidato. Sabe que tiene esos seguidores firmísimos con él del Partido Republicano y se escuda buscándolo ahí, ese sofisma como escudo de la persecución política. Se mete en la carrera, no se lo impiden los juicios, porque parece que el sistema es así. Entonces, incluso a él lo pueden sentenciar y estar preso. Y si lo eligen, hay que ir a la presidencia con Trump. Uno no entiende eso, pero bueno. Es decir, que Al Capone fue un niño de cuna al lado del señor Donald Trump. Y Capone no le pudieron probar que era un delincuente común, así, sin. A Capone lo han sentenciado por evasión de impuestos. Lo mismo de Trump. Es decir, Trump es más, se ve, el crimen de Trump es mayor que el de Al Capone o el del Meyer Lansky. Meyer Lansky fue un delincuente de origen judío, el hombre, el cerebro de la mafia de los Estados Unidos, de la mafia moderna ya qué sé yo, reorganizada por Lansky y por Lucky Luciano. Esos dos fueron los dos estrategas de la mafia. Pero Meyer Lansky murió pobre. Nunca se supo dónde fue que metió el dinero. Judío al fin, nadie supo dónde metió el dinero robado durante sus años de mafia. Es decir, que murió pobre, con más dignidad probablemente que el propio Donald Trump. 40 cargos. Ahora, Donald Trump, medido por las encuestas, una encuesta que publicó el New York Times, aparece con 43% empatado con Biden. Biden ha ido mejorando porque Estados Unidos es un país que uno no, electoralmente hablando, es un país loco, digo yo. Entonces, la inflación que ha bajado de 9 a 3, no hay duda que ha influido para que el señor Biden vaya mejorando sus notas. Claro, un hombre de 80 años, pero el propio Trump tiene 77, es decir, cuando vengan las elecciones tendría 78, o casi 79, no sé. Es decir, es gente de edad avanzada, no hay duda. Pero eso es lo que tiene Estados Unidos. Entonces, el señor Donald Trump va a tener que enfrentar esos cargos. Y el fiscal, él lo ha denunciado muchísimo, le ha dicho de todo al fiscal, incluso lo ha ninguneado y le ha insultado al fiscal independiente. Pero la jueza que va a conocer esos cargos es una jueza que nombró Obama. Esa no es la jueza que él tiene en Florida, la que nombró él, sino que aquí lo va a ver una jueza, tiene que verse con una jueza que nombró Obama. La justicia norteamericana siempre se ha exhibido como una justicia independiente y muy limpia. Pero, como está de descompuesto el mundo, ya uno no sabe nada, uno no sabe a quién creerle. Ahora, yo decía, no hace mucho, que yo dije aquí, que si Donald Trump es el candidato del Partido Republicano, ese partido o se divide o hay deserciones que van a influir en la derrota de Donald Trump. Ya hubo el caso de John McCain. Yo recuerdo que John McCain se fue, o no se fue, sino que no votó por Trump y dijo que mejor se apartaba, y se apartó, incluso dejó escrito que si se moría él, que no fuera. Y así fue. La familia
no quiso que el presidente de los Estados Unidos asistiera al funeral de John McCain, un hombre héroe de guerra de los Estados Unidos, piloto que estuvo preso en Vietnam cuando la guerra, fue senador por Arizona, creo que era el estado de Arizona. John McCain, una herida enorme tenía en el rostro, producto de la guerra de Vietnam. Un hombre extraordinario. Y esas personas se desligaron de Donald Trump. Igual, yo no sé, la ex embajadora de Estados Unidos en la ONU, que yo creo que estaba con Trump, pero renunció, Nikki Haley. Es una señora también que tiene muchas dificultades. Yo dudo que esa gente apoyen a Donald Trump, porque es que si tuvo problemas en la primera versión de su candidatura, cuando ganó la candidatura a la presidencia, tuvo problemas en la reelección. Ahora con estos cargos y todos estos juicios y todos estos problemas que se le están acumulando al señor Donald Trump, yo creo que ese partido va a terminar escindido, creo yo. Entonces Trump es un hombre que en su gobierno lo que ha hecho es fortalecer a los dictadores, le encantan los dictadores. El gordito de Corea fue y se reunió con él, entonces lo que hizo fue fortalecerlo para que permaneciera más tiempo en el cargo. A Putin el mismo trato, el de Siria igualito, los mismos tratos para que se queden en sus cargos. El de Egipto, el general Sisi emperador de Egipto. Todos fortalecidos los dictadores con el señor Trump. El único dictador que él no le gusta es Xi Jinping, el chino. Con China tiene problemas Trump, pero esos problemas parece de negocios. Porque la hija tenía una tienda en Pekín, la hija de Donald Trump, y yo no sé qué problema parece que hubo, pero ella tuvo, yo creo que sacar la tienda esa de China. Y parece que el propio Trump no ha podido hacer negocio con los chinos. Y eso es lo que, yo creo que ahí es que está la mayor dificultad. Y pienso que defenderá a Taiwán, él lo defendió, parece, a Taiwán, porque en esa disputa con China, entonces es obligado que apoye a Taiwán, pero es un contrasentido si no apoya a Ucrania. Pero eso tiene la política norteamericana, la tiene movida, no hay duda de ello. Hoy vimos también una nota del señor Putin, una queja de la Corte Penal Internacional. El gobierno de Putin ha ordenado arrestar jueces y fiscales de esa Corte Penal Internacional. Es decir, ha querido quebrar, diríamos, o socavar las bases institucionales de la Corte Penal Internacional, haciendo esta declaración de que ellos van a perseguir a esos jueces. Pero es extraño porque el propio Putin y las agencias de Rusia no le daban importancia a la Corte Penal Internacional. A nosotros ni nos va ni nos viene, nosotros no formamos parte de esa corte, decían los rusos. Pero fíjense el interés que le han puesto, que incluso ni siquiera a la reunión de Sudáfrica fue el señor Putin, porque el presidente de Sudáfrica le dijo, no me venga aquí, porque me crea un problema. Y no fue. Fíjense cómo es la política. Entonces, ahora quiere socavar, repito, sobre la base de chantajear a la Corte Penal Internacional. Pero él no se da cuenta que eso también es un riesgo, porque entonces ni siquiera los diplomáticos rusos van a estar seguros en ningún sitio, porque también le van a echar mano a ellos para cambiarlo por los jueces y los fiscales de la Corte si fueren extraditados por Rusia. Es decir, es toda una locura que tienen esta gente y están en una situación muy difícil porque es que Rusia la está pasando. Aunque diga él que está muy bien y que le va a regalar y que Rusia está muy bien, que le vendió a Arabia Saudita 500,000 toneladas de trigo, que le ha vendido a todo el mundo y que está ganando dinero, eso va a fortalecer las sanciones. ¿Por qué? Porque no es verdad que Estados Unidos y Europa se van a quedar de brazos cruzados
ante amenazas de ese tipo. Vamos a esperar, porque no se puede poner la carreta, como se dice, delante de los bueyes. Bueno, el presidente de la República ha declarado que piensa someter un proyecto para revisar el Código Procesal Penal. Choca porque sabemos que el gobierno ha estado barajando en el Congreso para no aprobar el Código Penal, que es menos problemático que este probablemente, aunque tenga el problema aquel del aborto y de los causales, como se le ha dicho, pero se le ha planteado tantas facilidades de que se dejen fuera los causales, que se apruebe el Código Penal, que se deje eso fuera y ya, pero el gobierno ha estado maniobrando con un Congreso dócil y no se ha querido aprobar el Código Penal. Juristas importantes del país han señalado que hay que aprobar primero el penal y luego el Código Procesal Penal. Ese Código Procesal Penal tuvo muchísimos problemas desde el principio, porque se señaló que ese era un código muy garantista de los delincuentes. Y así yo recuerdo, señores, a Aristófanes Urbáez, que en paz descanse, cuántas críticas le hizo Aristófanes a ese código de los delincuentes, como decía él. Pero aquí hubo un jurista de la talla del doctor Marino Vinicio Castillo que hizo observaciones profundas y continuas sobre el Código Procesal Penal y las debilidades que tenía ese código que iban a fortalecer a los delincuentes y que aquí la delincuencia iba a subir. Y que el doctor Castillo, yo recuerdo que planteaba en las respuestas siempre y en las entrevistas que le hacían, planteaba que aunque se hiciera una modificación a los códigos viejos napoleónicos, pero que se hicieran adaptaciones, que no se hiciera una adopción como se hizo de códigos nuevos y cosas que eran extraños para los dominicanos, como España, Argentina, Estados Unidos, qué sé yo. Pero los juristas dominicanos decidieron adoptar y trajeron esos códigos y los metieron aquí, por encima de todas esas opiniones de verdaderos salomones como es Marino Vinicio Castillo, que ojalá el presidente, en vez de soplones, consulte salomones a gente como Marino Vinicio Castillo para fines de renovar, o no renovar, sino reformar el Código Procesal Penal, que se ha convertido en una verdadera burla, porque los delincuentes saben que tienen muchísimas endijas por donde colarse favorablemente, neciando incluso a los deudos, a las víctimas. Le hacen la vida imposible, los abogados mismos, y el código le obliga a las visitas continuas y todos estos alargamientos de juicio y todos esos problemas, que los familiares muchas veces de las víctimas o las víctimas se sienten impotentes o imposible de obtener recursos para mantener vivo esa insistencia jurídica, y entonces dejan el juicio y el delincuente se beneficia de eso. Abogados que trabajan para delincuentes entonces denuncian y hacen muchísimas marañas y qué sé yo, y muchísimas artimañas propias que se la facilita el bendito código ese, y entonces alejan a la víctima y lo ponen en situación de desesperanza y de desesperación. Eso es lo que ha pasado aquí. Entonces, esos visionarios como Marino Vinicio Castillo anunciaron con tiempo que aquí se iba a incrementar la delincuencia, mírenlo ahí, porque era una especie de puerta giratoria, los tribunales. Los delincuentes iban a entrar y salir por ahí, mírenlo ahí donde están. Lo agarra la policía y lo sueltan los jueces. Los expedientes de que van flojos. El elemento lo ha sido detenido 10 veces por la policía por casos de criminales, delitos, y llega con el 11º. El 11º caso llega al juez, pero el juez no puede actuar en íntima convicción, no puede actuar por sospecha.
simple y llanamente por pruebas. Las pruebas muchas veces, el tiempo que tiene el Ministerio Público abrumado, parece que no puede ponerlas todas a tiempo y entonces lo que le hace es favorecer al delincuente. Entonces todos los delincuentes andan aquí armados, que ya nosotros hemos denunciado aquí, armados, matando gente, robándole a la gente con armas ilegales. No pasa nada, lo agarran con cantidades enormes de drogas, robos a mano armada, atracos, invasiones de terrenos privados, bandas de delincuentes llenos de armas, apoyados por políticos y por militares. Todo es una banda de delincuentes protegidos por ese Código Procesal Penal. Ojalá el presidente converse con Marino Vinicio Castillo y con esos abogados viejos que hay aquí, que conocen el viejo muy bien, los códigos viejos, y que advirtieron con tiempo que era lo que iba a pasar. Fueron visionarios, pero no eran simple y llanamente por querer mantener una discusión o mantener su nombre por autocomplacencia. Era un ejercicio de verdad, no de autocomplacencia, lo que hacía el abogado como Marino Vinicio Castillo en ese momento. Vamos a la pausa. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Estas manos merecen un aplauso. Cuidan, aman y protegen. Salen a trabajar. Van de paseo. Hacen compras. Todas estas manos son de personas con discapacidad visual. Y esta es su tarjeta. Presentamos la primera tarjeta táctil débito o crédito para personas con discapacidad visual, diseñada con borde asimétrico para su fácil identificación, brindándoles autonomía financiera. Comparte esta buena noticia que reafirma nuestro compromiso de aportar al logro de una sociedad más inclusiva. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Bueno, como siempre, la familia Castillo está pendiente de los asuntos de la patria. La Fuerza Nacional Progresista, Vinicito Castillo como vocero, ha anunciado que van a recurrir ante los tribunales para impugnar la decisión del gobierno de inscribir estudiantes sin actas de nacimiento en las escuelas. Porque es que República Dominicana tiene una condición especial que no tiene, por ejemplo, un país. Cuba no tiene ese problema, porque nadie coge para Cuba. Entonces Cuba no tiene problema, su escuela está para cubanos, porque nadie va a necear de allí a ellos, entienden ellos.
ni nadie va a buscar, porque allá hay poca cosa que da también. En Cuba no hay ni para los cubanos. Entonces los haitianos saben que para allá no hay vida. Que lo más que pueden terminar es en Guantánamo, en la cárcel de Guantánamo con los americanos. Entonces para Cuba nadie va, pero Cuba puede decir que los niños cubanos que no tengan acta de nacimiento, o los niños que estén en el territorio cubano que no tengan acta de nacimiento, que puedan asistir a la escuela, porque son 200 tal vez, o 100 o nada. Entonces es muy cómodo. Pero eso es Cuba. Pero República Dominicana no puede tomar una decisión así. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una enfermedad que se llama Haití, que está aquí. Y ese río de problemas y de miseria y de pobreza está corriendo para República Dominicana, no para Guantánamo. Entonces, no es lo mismo aplicar eso en El Salvador, o aplicarlo en Cuba, o aplicarlo en Argentina. No es lo mismo que aplicarlo en República Dominicana, porque todo el mundo sabe que lo que va a venir es a meter muchachos llenos a comer desayuno, a comer al mediodía, ropa para ir a la escuela, 1,000 pesos por muchacho que inscriban, porque si se lo dan a los dominicanos, lo va a tener que dar a los haitianos. Y no es verdad que los haitianos van a desperdiciar esa oportunidad de meter sus muchachos, y más mujeres que paren como roedoras. Entonces, cada hogar haitiano tiene 6, 7 muchachos, y los dominicanos tienen 2 o 3 máximo. Entonces vamos a poner la cosa en su lugar. Por eso la Fuerza Nacional Progresista sabe que eso es un cebo. Eso es una invitación a que venga medio Haití y se inscriben en las escuelas dominicanas, porque no es verdad que van a venir tampoco. De Puerto Príncipe no se van a inscribir en la capital. Y en Dajabón no hay escuelas dominicanas, ni en Montecristi, ni en Elías Piña. O las hay también hasta en Ámina y en Mao. Ahí van ellos a venir, porque son de ahí, tan cerca. Entonces eso es un esfuerzo por el país. Está muy bien, y solo la Fuerza Nacional Progresista y el doctor Marino Vinicio Castillo, que es su presidente, habitan ahí. Nunca han jugado a la autocomplacencia, sino al ejercicio de la verdad. Ni siquiera victimizarse, porque aquí nadie ha visto a Marino Vinicio Castillo victimizándose por autocomplacencia o por nada de eso. Simple y llanamente ejercicio de verdad. Que incluso ayer yo señalaba, hablando yo del caso de Leonel Fernández, la Fuerza Nacional Progresista y el doctor Marino Vinicio ha fijado su posición de principio, cosa que nosotros sabemos que el doctor Marino Vinicio Castillo es un hombre que no cede su independencia de criterio, su formación política y su formación familiar. Porque aquí hay gente que cree que la posición de los vinchos, como dicen algunos desorejados, es una posición de ventajismo, de querer sonar y de estar en el medio, y de un partido pequeño, y quieren hacer ver que tienen más gente que los demás. No es por ahí. Por eso, incluso alguien me señaló como que mis comentarios van en contra de los principios del doctor Marino Vinicio Castillo, cuando decía que Leonel Fernández es un hombre que olvida y perdona, y que es un hombre muy pragmático, y que buscando el poder negociará hasta con Satanás, como dicen. Pero bien, pero ¿por qué yo digo que los principios de Marino Vinicio Castillo y de su familia vienen desde atrás? Porque, señores, que la gente aquí no sabe quién es la familia Castillo. No solo la Castillo Rodríguez, porque es que ahí hay un linaje patricial, óigase bien, en esa familia por todos los lados, y Marino Vinicio Castillo y sus hijos no pueden quebrar ese hilo familiar, patriótico, patricial. Cuando uno lee la historia dominicana, y por ejemplo ve el abuelo de Marino Vinicio Castillo, su padre primero, que fue el Pelegrín Castillo, el licenciado Pelegrín Castillo, un hombre que todo el mundo, el que ha leído y sabe lo que fue ese señor Pelegrín Castillo,
y las advertencias que le hizo a este país antes de que Trujillo fuera presidente. Y que un hombre siendo senador de la República por un partido que está conociendo un impeachment al presidente de la República en ese momento, Jiménez, el presidente Juan Isidro Jiménez, y el licenciado Pellegrín Castillo no pertenecía a ese partido, sino al partido, creo, progresista, creo que se llamaba así, de Velázquez, Nuevo Progresista, no me acuerdo. Pero era velaquista, no jimenista, pero adoptó una posición de causa de país. Y el partido le quiso reclamar como que él era un senador de ese partido. Pero él dijo, yo soy un senador de la República. Y no es verdad que si esta cabeza no está de acuerdo con eso que se le quiere hacer a un hombre noble como es el presidente Jiménez, no es verdad que yo me voy a sumar a eso. Y lo que hizo fue defender al presidente. Oigan el carácter de ese caballero. Entonces, ¿quién era el padre de ese señor, de Pellegrín Castillo? Agramonte. Su padre era Manuel María Castillo y Medrano, señores. El general Castillo Medrano fue un restaurador de la República, general de verdad, restaurador de verdad. Esa guerra restauradora, señores, no fue un juego de niños, eran hombres de verdad. Entonces, ¿quién era el padre de ese caballero, de Manuel María Castillo? Revisando yo mis libros, veo que el general Manuel Castillo Álvarez, creo que era Manuel que se llamaba también, o Manuel María Castillo Álvarez, que era el bisabuelo de Marino Vinicio Castillo, señores, febrerista, nacido en Santo Domingo, pero un hombre que se dedicó a conspirar contra los haitianos, la separación de Haití. Y él, el general Medrano, Castillo Álvarez, el general Castillo Álvarez se mudó a San Francisco de Macorís. Y en la batalla del 30 de marzo, ese señor mandó fuerzas de San Francisco de Macorís a combatir en la batalla del 30 de marzo en Santiago. Manuel Castillo Álvarez. Un hombre que me imagino, yo creo que él fue hermano de la mamá de Mella. Porque Mella nació en el 1816. Y el general Manuel Castillo Álvarez, creo que nació en 1795, algo así, fue cuando vi la referencia, y murió en 1850 y algo. Es decir, él murió antes que Mella. Pero sospecho que él era hermano de la mamá de Mella, por lo menos. Porque Mella, cuando nació en 1816, su madre probablemente tuviera 20 y pico de años, también hermana de Manuel Castillo Álvarez. Esa pienso que era la mamá de Matías Ramón Mella y Castillo, señores. Entonces, Marino Vinicio Castillo y la familia Castillo no puede asumir papeles de autocomplacencia, ni de víctimas, victimizarse, son papeles de verdad, de causas nacionales. Entonces, cuando Marino Vinicio Castillo está hablando de esas cosas que no creen circunstancias políticas, hay que uno quitarse el sombrero, porque ese es su proceder familiar, procérico. Uno tiene que respetar esas cosas. Por eso, cuando uno hace estos comentarios, una cosa es el pragmatismo y esa cosa política que uno lo entiende, porque yo entiendo que ese es un medio, este es un medio sumamente difícil. Y el doctor Castillo es el primero que sabe lo difícil que es este medio, luchar en este medio con tanta gente sin vergüenza en este país, que no es fácil. Eso estamos y somos conscientes. Ahora, este problema migratorio, señores, se está complicando para el país.
Porque decíamos nosotros ayer que el gobierno se ha sentido complacido. Vamos a decir, ha habido un ejercicio de complacencia. Porque la palabra o la petición, el pliego petitorio del gobierno y del presidente Abinader se dejó escuchar en África. Parece que con unos cuernos de esos que usan en África para anunciar la presencia de algunos de esos reyes tribales. Pero la presencia de Kenia no la quieren. No la de Kenia, la presencia de nadie la quiere Ariel Henry, que ese no es más que un charlatán de 7 suelas, como decían en el Cibao. Ariel Henry no le interesa que Haití se pacifique porque él vive de esa. Él es un político, como digo yo, es un político saprófito. Ariel Henry, el primer ministro de Haití. Es decir, él se alimenta de la descomposición política y social que tiene Haití. Porque mientras eso ande así, él está ahí, permanece ahí, pero si Haití se disciplina, si Haití se calma, Ariel Henry tiene que organizar una elección y largarse de ahí. No va a seguir estando él dirigiendo Haití. Por eso, el canciller del que otro charlatán igualito, porque son todos de la misma especie, esos son en llave de choricien, del chorizo, el moreno que tiene las armas y que tiene las bandas armadas allí, o algunas de ellas, o el jefe de las bandas. El señor Jean-Victor Genus, o Geneus, yo no sé cómo se pronuncian esos apellidos haitianos, por eso no son ni franceses, yo creo. Geneus, o Geneus, o Genus, o Gené. Ese señor, en forma displicente, yo vi que la respuesta que le dio a la prensa, vamos a ver si yo lo tengo por aquí, delata que esa gente no quiere, ellos no les interesa que ahí se arregle la situación de Haití. Porque mientras más mal esté eso, ellos están felices. El grupo de delincuentes que dirige Haití actualmente, entre ellos Ariel Henry y su banda, porque eso es otra banda, una banda civil que le interesa estar ahí tratando de sacar ventaja. El señor Genou dice, veo con mucho interés y que aprecio en sus justos términos esta manifestación de la solidaridad africana. Señores, eso es una manifestación de burla del señor canciller, porque a ellos no les interesa que haya estabilidad ahí. Entonces, por eso son los primeros que van a torpedear la presencia de un país como Kenia allí. Ahora, si Estados Unidos y Canadá deciden intervenir a la brava, con o sin anuncio de Naciones Unidas, y le dicen al mundo que ellos no van a tolerar esa vagabundería que hay ahí, Ariel Henry es el primero que levanta tienda y se tiene que largar de ahí, porque la verdad duele, como se dice. Y las potencias están promoviendo, como han querido promover todo el tiempo, ya lo han logrado, aquellos campamentos del señor Clinton a Balaguer, pero que Balaguer era como el musgo, dijimos nosotros. El musgo, usted destruye mucho musgo con la yema de los dedos, pero el musgo crece sobre la roca granítica y cuando usted hunde, usted mata musgo, pero se tiene que devolver porque la roca lo impide que usted siga. Balaguer era así. Entonces ese carácter nacional, el interés nacional defendido por Balaguer, ahora no tenemos quien defienda eso. Y yo he dicho aquí que van a llenar, ya nos llenaron de haitianos vía visas y vía la infiltración de un ejército vendido que ha decidido vender la soberanía nacional, el ejército dominicano, una vergüenza ante la ceniza de tanta gente como todos esos próceres
que sirvieron a este país y que usted ve hoy la soberanía de este país a la pérdida, vendida por un ejército irresponsable, charlatán y corrupto que se ha dedicado a vender visas allí. Y un gobierno que tolera y nos habla mentira, instalando cónsules verdaderamente delincuentes. No tanto delincuentes, porque son conscientes los que los nombran, a lo que van. Ellos no tienen la culpa. Porque incluso en el gobierno de Hipólito Mejía, yo recuerdo que Hipólito Mejía fue hasta Franco y dijo, no, esas son intendencias, yo le voy a dar 1 año a cada uno, y ahí andan todos los que fueron cónsules delincuentes, bañados en dinero, exhibiendo sus riquezas robadas del pueblo haitiano a través de otorgando visas dominicanas que no han llenado al país de haitianos ilegales, pero andan con un pasaporte. Imagínense, y una visa dominicana donde la paran, dicen que ellos están legales, aunque la visa tenga 10 años de vencida. 20 años visas de vencida. Andan los haitianos con esas visas todavía exhibiéndolo aquí. Y los que fueron cónsules, ahí andan todos, millonarios, delincuentes. Y nadie dice nada. Vamos a la pausa. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. En Idopril, velamos porque los derechos de seguridad laboral de los trabajadores sean respetados a través de la Ley 397-19, beneficiando así a más de 2 millones de empleados en el sector público y privado. Idopril, salud y seguridad laboral, responsabilidad de todos. Para más información, accede a nuestro portal web www.idopril.gov.do. Estas manos merecen un aplauso. Cuidan, aman y protegen. Salen a trabajar. Van de paseo. Hacen compras. Todas estas manos son de personas con discapacidad visual. Y esta es su tarjeta. Presentamos la primera tarjeta táctil débito o crédito para personas con discapacidad visual, diseñada con borde asimétrico para su fácil identificación, brindándoles autonomía financiera. Comparte esta buena noticia que reafirma nuestro compromiso de aportar al logro de una sociedad más inclusiva. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Bien, ayer hubo una delegación en la frontera de la ONU. La ONU de Haití, o que anda en Haití, unas delegaciones de ONU. Y decidieron venir a ver la frontera dominicana, dominico-haitiana. Pero qué bien, ¿cuál es el interés que ellos tienen en esa frontera? En la frontera no hay problema, porque los haitianos no están en la frontera ya, los haitianos están en el país.
Y el interés de ellos es garantizarle derechos políticos a esos inmigrantes que no pasen como extranjeros en República Dominicana, que sean dominicanos. Eso es lo que ellos quieren de los haitianos. Hacerlo aquí haitiano, como pasó aquí, cuando Balaguer se opuso, porque Balaguer era consciente que ese era el interés. Era un interés victimizante, no de verdad, no era un ejercicio de verdad de la ONU, ni un ejercicio de seriedad. No, ese era un ejercicio complaciente, un ejercicio victimizante, utilizado por el propio Bill Clinton, creyendo que Balaguer era solo musgo. Y Joaquín Balaguer le salió una roca granítica. Claro, tumbaron del poder, y yo he dicho aquí, todo lo que se inventaron, hasta participación ciudadana se lo inventaron, para que saliera a decir que había un fraude colosal. ¿Por qué? Porque Balaguer no quiso acceder, porque dijo que el interés nacional no podía estar, no, eso no se podía negociar, el territorio dominicano con los campamentos de haitianos. Pero a Balaguer le costó 2 años el poder, una denuncia mundial de que era un fraude colosal, y yo he mostrado aquí las pruebas de que Balaguer sí ganó por 22,000 o 25,000 votos. La GALU lo daba con un 1% de ventaja sobre el doctor Peña Gómez, que fue utilizado como alfil para tratar de, yo diría, de haitianizar por el origen haitiano que el doctor Peña Gómez tenía directo. Ponerlo ahí y decir que en qué que privan los dominicanos. Miren a Peña Gómez ahí, que es de origen haitiano, mírenlo ahí, presidente. ¿Qué es lo que? Porque ese es el interés. Darle un interés al ciudadano haitiano que se vea, no se vea como un extranjero aquí, darle un interés de ciudadano dominicano. Esa es la intención, garantizarle derechos políticos. Y permitieron el famoso colchón que decía Peña Gómez. Yo tengo un colchón de 300,000 votos. Y Balaguer le diría aquí que tú oíste lo que dijo Peña Gómez. Entonces, todo eso es historia que la conocemos. Pero Balaguer defendió el interés nacional. Este gobierno está dispuesto a ello. ¿Qué busca la ONU aquí? ¿Qué tiene la frontera? La frontera no está pasando nada. En la frontera lo único que hay es un ejército dominicano vendido y traidor. Lo único. Pero eso es un asunto de los dominicanos, no de los haitianos. Que nosotros lo que tenemos que hacer es corregir eso. Ahora los ricos militares, alto rango, que se están haciendo ricos ahí, mañana que después no digan que hay persecución contra ellos y que la guardia no es auditable. Que lo sepan, que aquí ya hay muchísimos generales presos ahí. Coroneles y generales presos por montones. Y uno sabe lo que están haciendo ahí. Y el dinero se ve, porque todo el mundo sabe que eso se ve. Entonces la verdad se va a ver qué es lo que la ONU quiere con sus ONG. ¿ONG de qué? ONG hay pro-haitianas. ¿A quién es que va a ver la ONU aquí? ¿Qué es lo que vienen a ver? A eso, esa intención. Y el carácter de la nación, vamos a ver si será defendido. Y el presidente y su gobierno, vamos a ver qué actitud tendrán. Pero ya Haití está aquí, que lo hemos dicho ya, yo creo que hartamos, como dice, hartamos a la gente. Y yo, tal vez hasta la saliva se me están gastando. Pero eso lo vamos a ver muy pronto. Ya estamos viendo la tolerancia. El país endeudado y el país haitianizado, como muy bien lo decía yo ayer en un artículo que escribí en el periódico El Nacional. Trujillo y Balaguer fueron visionarios, profetas. Esa gente dijeron lo que iba a pasar aquí y ya estamos en eso. Entonces, la República Dominicana está amenazada, seriamente amenazada. Esa es la pura verdad. Y la autoridad nacional es débil, tolerante. Ese discurso de decir, eso no es hechos, eso es tramulla, lo he dicho responsablemente aquí. Hoy
La Procuraduría General de la República ha dado unas amplias notas de prensa sobre una operación, la Operación Gavilán. Han detenido a 11 delincuentes de adentro, o sea, traidores de la Procuraduría General de la República y me imagino que la Dirección de Drogas, gente que se encargaba de borrar antecedentes penales o antecedentes criminales de verdaderos delincuentes. Gente presa, gente que huye, prófugo, etcétera, pero esos expedientes han sido borrados y limpios. La Procuraduría, no hay duda que ha hecho un buen trabajo ahí. Jenny Berenice, la que ha estado a cargo de eso, la fiscal adjunta, Jenny Berenice Reynoso, y gente de la Dirección Nacional de Control de Drogas, cosa que está muy bien. Y le han desmantelado, como diríamos, la casa de delito grave como es, de querer limpiarle expedientes a criminales y a delincuentes. Ahora, yo hoy, primero leí en el periódico esta nota, refiriéndose a ese mismo caso de la desmantelación, el desmantelamiento de esa red de fiscales que borraba fichas. Entre beneficiados estaría la Jota, acusado de amenazar a la procuradora. La Jota es un señor, no recuerdo el nombre, Joel Ambiori Pimentel García, la Jota, señor que anda por España, pero allí sale limpio, porque le borraron todo. Ahora, dice esta nota, Tomás Castro, abogado de la Jota, mostró certificación a la Procuraduría General de la República. Certificación dice que no tiene antecedentes penales en República Dominicana. Señores, abogado como Tomás Castro, hay que cancelarle el derecho de ser abogado. Ese señor, óigame, no porque él defienda al delincuente, que incluso lleva un documento que él sabe que lo han borrado, porque ese expediente de ese señor, él sabe que está defendiendo a ese delincuente y ese es su trabajo, defender delincuentes. Entonces, se presentó, dice, a la Procuraduría General de la República con esta certificación. Mire, mi cliente está limpio. Y usted sabe lo que usted tener ese rostro, de usted llevar un documento de un delincuentazo como este caballero, con muchísimos muertos y muchísimas pruebas, evidencias claras de lo que ha sido el expediente criminal de ese señor. Y que usted como abogado lleve eso diciendo, mire, mi cliente está limpio. Primero, eso es un acto verdaderamente tan delincuencial como el del propio delincuente. Pero no es eso lo que yo quiero destacar. Que yo digo que a Tomás Castro, óigalo bien, que lo estoy diciendo claro, a ese señor que es dique abogado. Ese señor, yo le escuché decir que Jenny Berenice Reynoso es una delincuente. Pero ¿y cómo es posible que un elemento que sea un profesional dique del derecho, un hombre que va a litigar allí a los tribunales y a defender criminales, él solamente defiende delincuentes de todos los géneros? Pero eso no se lo impide la ley, porque él es abogado. Ahora, que ese señor le diga delincuente a Jenny Berenice Reynoso, la fiscal adjunto, y diga que todos los fiscales y los que fueron fiscales junto con el señor Domínguez Brito y otros fiscales de Santiago y Abel Martín son todos delincuentes. Así mismo lo señalaba ese caballero. Y yo me pregunto, ¿cómo es posible que la Procuraduría General de la República no le abra un expediente a ese abogado? Porque eso es una barbaridad. ¿Y a dónde que va a parar esto? ¿Y para dónde que va esta justicia? Pues eso es un escándalo, eso es una barbaridad, que un abogado se exprese en esos términos. Y nada, eso no tiene consecuencias ni tiene nada. E incluso, miren eso, llevar una certificación que él sabe que ha sido borrada. Oh, pero Dios mío. Gracias por su atención, pero no, antes de irme, hoy es miércoles.
Hoy el doctor Marino Vinicio Castillo publica su blog La Pregunta, Meditaciones al filo de las circunstancias nacionales. Cuántas buenas reflexiones, cuántos trabajos de pedagogía nos brinda Marino Vinicio Castillo. Bien, gracias por su atención. Nos vemos mañana en otra entrega de Al Final de la Tarde, despidiendo el sol o comenzando la noche.